Listo. Ahora, antes de meternos con resolución de ejercicios, que tenemos varios aquí de exámenes, vamos a hacer lo mismo ayer, una dinámica sencilla para ir desarrollando los temas. Y para eso tenemos este video de acá. Como podrán notar, tenemos una primera persona que impacta contra una segunda. Y vamos a dejar el video hasta ahí. No me interesa lo que pasa después. Como vimos, tenemos un escenario antes del impacto y un escenario después del impacto. Y vamos a hacer una pregunta sencilla. Vamos a poner esto por acá, en la parte antes y en la parte después. La pregunta aquí va a ser, suponiendo que ambos corren con la misma rapidez, ¿quién de estos dos creen que tiene mayor masa? Si la persona que está a la izquierda o la persona que está a la derecha. ¿No? Vamos a decir que es la persona uno y persona 2. Los leo y obviamente me interesa conocer un porqué. Para los que no se han conectado ayer, les comenté que cuando tengan dudas o quieran hacer comentarios, tranquilamente pueden abrir micrófonos o escribir por chat. No tengo problema con ninguna de las dos. Así que, una vez más, vamos respondiendo a la pregunta. ¿Quién tiene mayor masa? Ahora, estoy viendo unos por interno y sí, sería la persona número uno, el que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque lo que estábamos trabajando ayer, no, primero tenemos que la conservación de cantidad de movimiento en este caso aplica porque no tenemos fuerzas externas. Entonces diríamos que mi cantidad de movimiento como vector va a ser el mismo previo al impacto o el inicio y va a ser la misma cosa al final. En este caso estamos viendo que por los movimientos de las cosas, primero, esta persona aquí está corriendo para la derecha, entonces sabemos que sí o sí su cantidad de movimiento va a ser para la derecha. Vamos a poner aquí P1 y sabemos que P2 va a la izquierda porque para ella se está moviendo. Al inicio no tenemos mayor información para poder concluir quién tiene mayor masa y por ende quién podría estar ganando esa pelea hasta que vemos el resultado. Vemos el resultado que la segunda persona sale volando totalmente para la derecha y la primera persona se queda quieta. P1 es igual a cero. Entonces, una vez más, aplicando conservación, lo que estaríamos viendo es que si es que al final mi cantidad de movimiento va a la derecha, implica que siempre fue para la derecha desde un inicio. Entonces, si es que al inicio también esta cantidad de movimiento iba a la derecha, sería porque de entre las dos personas que corren con la misma rapidez, la que va a la derecha debe tener más masa que la otra persona. Y de hecho, podríamos intentar verlo aquí dentro de la figurita, donde vemos que esta persona se ve más redonda que esta acá, que se la ve más rectangular, más flaca. Entonces, podemos asumir que la masa de la persona uno va a ser mayor que la masa de la persona 2. Y por eso tenemos este desenlace, que la persona 2 termina siendo empujada totalmente para la derecha. Adicional, como trabajamos ayer, habíamos visto, las cosas que tienen más masa, estas tienden a resistirse más a cambiar su movimiento. Por lo tanto, efectivamente, el uno es el que termina ganando esta pelea y es el que tendría mayor masa. Ajá. Si una vez más, nuestro enunciado fue ese, no asumimos que tienen la misma masa y por eso tenemos este desenlace. Ahora, visto eso y me estoy dando cuenta que no estoy con la cámara, ¿verdad, chicos? Vamos ahora sí a trabajar los distintos ejercicios. Aquí nos encontramos un par de cosas de teoría, las cuales son de exámenes pasados, por eso están respondidos, pero vamos a justificar por qué las opciones serían esa y no las otras. Empezamos entonces. Tenemos dos balones de tren que se mueven sobre la misma línea recta, el primero de masa m1 con rapidez v1 hacia el este y el segundo de masa m2 con rapidez v2 hacia el oeste. Tenemos que están yendo en direcciones contrarias y se van a chocar muy seguramente. Y no sé, ¿dónde boté mi carrito? Hasta aquí desde ayer. Ya. Dos carros que van a chocar, nos están diciendo, colisionan acoplándose ambos vagones, de forma que se quedan pegados. Durante el choque, las fuerzas externas son despreciables y después de la colisión ambos se mueven juntos con una sola velocidad. Básicamente lo mismo que acabamos de analizar, pero no se separan, sino permanecen juntos. De hecho, eso nos preguntan, en comparación con antes de la colisión, ¿qué sucede con el sistema después de la colisión? Así que vamos revisando cada una de esas cantidades. La primera nos dice que tenemos igual cantidad de movimiento que el inicio e igual energía cinética.
Aquí vamos a plantear que tenemos dos partes, ¿no? La primera parte que nos habla de la cantidad de movimiento y la segunda parte que nos habla de energía. Veremos que la primera es correcta según lo que estudiamos ayer y la segunda parte está dudosa. Vamos a dejarla ahí, simplemente planteada, a ver qué sale. La segunda opción nos habla más de lo mismo, cantidad de movimiento se conserva, pero la energía cinética disminuye, lo mismo, tenemos que averiguar qué sucede realmente con eso, así que lo dejamos ahí en stand-by. Revisamos la siguiente. En la C nos dice que tenemos menor cantidad de movimiento y el resto no nos importa porque sabemos que desde aquí esto ya estaría mal. Entonces no hay menor cantidad de movimiento ni mayor cantidad de movimiento. Y la última también nos habla de que se conserva la cantidad de movimiento, pero existe mayor energía cinética, que una vez más es algo que nos toca revisar. Hecho eso, recordamos para los que no se conectaron ayer por qué nosotros asumimos que la cantidad de movimiento se mantiene constante. Para eso nos basamos en la segunda ley de Newton, donde sabemos que la fuerza neta es igual al cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, nuestra derivada. Si es que nos están diciendo que las fuerzas externas son despreciables, entonces decimos que la fuerza neta sería igual a cero, por lo que el cambio en la cantidad de movimiento es igual a cero también. Y recordando nociones de cinemática y en sí, nociones normales de todas las cosas que nos rodean, si algo no cambia, no por ejemplo la posición de este carrito, si no la hago cambiar durante un tiempo, voy a encontrar que está ahí. Su valor posicional es el mismo, su velocidad es la misma, su aceleración es la misma, altura es la misma. Entonces, si es que yo no provoco cambios, lo que tengo antes de mi análisis y después de mi análisis va a seguir siendo igual. Por lo tanto, aquí diríamos que nuestra cantidad de movimiento antes del impacto va a ser igual a la cantidad de movimiento después del impacto, ¿no? O inicial es igual a final. Y recordamos que es un vector. Y por eso planteamos que la cantidad de movimiento se permanece igual, no tiene cambios. Dicho eso, nos toca obviamente ahora evaluar qué sucede con la energía cinética. Y dado que tenemos las tres posibles opciones, ¿no? Que se mantiene igual, mayor o menor, nos toca justificarlo a través de ecuaciones. Y lo que diríamos sería lo siguiente. La energía cinética al inicio va a ser simplemente la energía cinética del primer carrito más el segundo carrito. Sabemos que ambos están separados, entonces serían dos energías distintas que nos toca revisar, a ver qué sucede con ellas. Diríamos entonces que tenemos un medio masa 1 velocidad 1 cuadrado más un medio de masa 2 por velocidad 2 al cuadrado. Y esto, una vez más, es lo que tenemos al inicio y va a ser nuestro punto de referencia. Hecho eso, revisamos qué sucede al final. Sabemos que al final los dos carros se quedan juntos. Entonces, como se quedan juntos, podemos tratarlos como una sola masa grande, no masa 1 más masa 2 y con una sola velocidad al cuadrado. Y así como está escrito, nosotros no tenemos mayor forma de saber qué está pasando aquí en nuestro sistema. Si es que la energía final es mayor o igual a la inicial o incluso menor. Así que para eso nos toca revisar qué sucede con esta velocidad, porque podemos encontrarla. Sabemos que como se conserva la cantidad de movimiento, entonces cuando nosotros revisemos el antes y el después del sistema, vamos a tener una congruencia, igual que lo hicimos ayer. La congruencia sería que al inicio tengo dos cosas, los dos carritos, masa 1, velocidad 1, y tengo mi segundo carrito, mientras que al final tengo una vez más una sola masa con una sola velocidad final. Aquí notarán que estoy dejando los espacios para los signos y es que hay que recordar que como son vectores, estos vectores son sensibles al sistema de referencia. Por facilidad vamos a poner que positivos a la derecha y aquí revisamos quién iba a la derecha y quién iba a la izquierda. No nos lo dicen explícitamente, nos están hablando de este y oeste y para esto tienen que plantear las direcciones cardinales. Nos recordamos que esas son norte, sur, este y oeste. Si es que no recuerdan cuál es el oeste, cuál es el este, vamos a aplicar este truco que me lo enseñaron en colegio. Vamos a decir que nosotros no sabemos o no sé, pero lo vamos a decir en forma antihoraria, de forma que tenemos el norte, luego tendríamos al oeste, déjame quitar esto, ya es más pequeño, al oeste, luego al sur y por último el este. Con eso diríamos entonces que el primer carrito se dirige a la derecha, como estamos viendo, mientras que el segundo va a la izquierda. Y como estamos diciendo positivo a la derecha, el primero sería positivo y el segundo negativo. Conociendo eso, podemos de aquí despejar la velocidad cuando mandemos toda la masa al otro lado a dividir, de forma que nuestra velocidad final va a ser igual a
masa uno velocidad uno menos masa 2 velocidad 2 todo sobre masa total o la suma de las dos masas, Ya, como quieran verlo. Dime. puedes volver a repetir la última línea de la fórmula. Eso de aquí, ok, sí, vamos a ponerlo con enunciados. En la parte de arriba dijimos que trabajamos solamente energía, no energías antes y energías después. No aplicamos conservación de energía porque no sabemos si se conserva. Pero aquí abajo lo que estamos haciendo es aplicando conservación de momento lineal. Ya, y estaríamos trabajando en base a lo que dijimos antes, ¿no? Que como no hay fuerzas externas, la cantidad de movimiento antes va a ser igual a la cantidad de movimiento después. No sé si te sirva que lo planteemos con un dibujo, que de hecho debía hacerlo. ¿Qué sería esto? Tenemos nuestro primer carrito que va a la derecha, tenemos el segundo carrito que va a la izquierda y al final esto se transforma en un solo carro grande que tiene alguna velocidad que no sabemos si va a la derecha o a la izquierda, pero simplemente sabemos que es un solo carrito y murió. ¿Te quedó claro con eso? Sí. Ok. Listo. Entonces, nada, basados en esto, ya encontraríamos la velocidad final, o al menos tenemos una expresión para ella. Y para poder comparar con lo que tenemos por aquí arriba, vamos a introducir esta velocidad en la ecuación que encontramos a través de energía. De forma que nuestra energía cinética final va a ser un medio de, vamos a poner esto como masa total, por la velocidad que sería toda esta cosa de aquí, donde todo eso está al cuadrado. De forma que nosotros podemos abrir esta expresión para ver qué nos estaría quedando. Tendríamos entonces un medio de masa total sobre uno sobre masa total al cuadrado. Nos estamos separando la división. Y aquí adentro, desarrollando la expresión, tendríamos masa uno cuadrado, b1 cuadrado, menos 2m1 por m2 por b1 y b2. Y por último tenemos más masa 2 por velocidad 2 al cuadrado. Y si bien se ve feo, así como está planteado, podemos nosotros empezar a hacer simplificaciones para de aquí meternos a una comparación con lo que tenemos por allá arriba. Diríamos que después de hacer esta división, ya podemos, aquí me falta un cuadrado, podemos separar estos dos términos. Déjame pensar. O sea, quería separar los dos términos para tener partes de la energía cinética inicial y ver qué podemos hacer con la parte final, pero creo que me va a complicar un poco las cosas. Si revisamos esta expresión, vamos a desarrollar esto, a ver qué obtenemos. La respuesta corta es decir que la energía decrece, no porque es un impacto inelástico, pero espero también mostrar a través de ecuaciones. En todo caso, vamos a ver a dónde nos lleva eso. Tenemos masa total por aquí, tenemos multiplicar m1 y aquí tendríamos m1 por b1 cuadrado. El término central lo tendríamos también un medio sobre masa total por menos 2 m1 m2 b1 b2. Y la última parte, uno sobre 2 masa total y por una masa 2 y por masa 2 b2 al cuadrado. Mi intención aquí al separar esto es juntar esto con el 1 medio y así poder tener mis energías cinéticas uno y 2 como teníamos arriba. Vamos a hacer eso. Tendríamos entonces masa uno sobre masa total por energía cinética uno más todo el término asqueroso de aquí y más masa 2 sobre masa total por energía cinética 2. Y estoy viendo que si bien podemos juntar estos dos términos, no sé, creo que sí lo podemos hacer. Ya, si juntamos los dos términos que están a los extremos, como tenemos el mismo denominador, podemos hacer una pequeña reducción de términos. Podemos juntarlos dentro de la misma fracción. Tendríamos masa uno por cinética uno masa 2 cinética 2. Creo que me fui de largo. No. Vamos a contestarlo de la forma más sencilla posible para no darnos mayores vueltas aquí.
¿Qué es lo que podemos ver en relación de la velocidad uno con las velocidades previas? Primero, vemos que la velocidad uno, pero la velocidad final tiene que ser menor que la velocidad uno o la velocidad 2, porque tenemos una resta numérica. Entonces, sabemos que el producto de la resta va a ser un número más pequeño que con lo que empezamos. Adicional, tenemos un número pequeño al cual estamos dividiendo para un número más grande. Entonces, como estamos dividiendo un número pequeño por un número grande, esta velocidad se hace más pequeña y no contentos con eso, estamos aplicándole un cuadrado a esa reducción. Entonces, esto se hace todavía más pequeño y encontraríamos que la energía cinética al final tiene que ser sí o sí menor que la cinética inicial. Me quedé picado con esta parte de abajo, la resolución numérica extensa. Intentaré pasárselos más tarde cuando ya les haga el PDF, pero vamos a quedarnos con esa opción de respuesta por ahora. Si no hay preguntas con esto, podemos avanzar. No veo nada escrito en chat, así que sigamos. Tenemos este otro escenario. En un partido de fútbol, el portero patea el balón inicialmente detenido y este adquiere una rapidez de 5 metros por segundo en línea recta y a ras del suelo. Vamos a dibujarlo. Tenemos por aquí el portero, el balón con una velocidad de cero y después tenemos que el balón ya se fue y está con esta velocidad de 10 que nos están planteando. Acto seguido, tenemos otra vez al mismo portero que tiene el balón que ahora está avanzando en 5 metros por segundo hacia él y él lo patea de vuelta con 10 metros por segundo hacia afuera. Básicamente lo mismo que está pasando acá, exceptuando por qué es lo que pasó al inicio. Entonces, conociendo estos dos escenarios, nos preguntan, ¿qué sucede aquí? ¿En cuál de los dos escenarios tenemos un impacto con mayor magnitud? Vamos a revisar por qué la opción sería la B. Déjame terminar de dibujar estas cosas. Y listo, tenemos escenario A y escenario B. Para esto, quiero que una vez más hagamos un ejercicio mental. Ya, piensen en qué es más difícil: poner en movimiento algo o frenarlo y de ahí devolverlo. Si ustedes se ponen a jugar justamente deportes como básquet, fútbol o vóley, notarán que es obviamente más sencillo lanzar el balón o patear el balón cuando está quieto que detenerlo y de ahí lanzarlo. Y es justamente con la relación de impulso que es lo que nos están pidiendo aquí. Así que vamos a plantearlo. Como tal, nos están pidiendo impulso, por lo tanto, podríamos aplicar la ecuación de impulso, la cual la vimos ayer, donde dijimos que el impulso como vector es igual a el cambio en la cantidad de movimiento. Y hablando del cambio de cantidad de movimiento, aquí estaríamos diciendo que tenemos la cantidad de movimiento final del balón menos la cantidad de movimiento inicial del mismo balón, ¿no?, para cada uno de esos dos escenarios. Entonces, vamos a revisar. En el escenario A, ¿qué sucede con este impulso? Veríamos que la cantidad de movimiento final del balón como vector va a ser simplemente masa por velocidad, masa por 10 y una vez más tomando el sistema de referencia positivo a la derecha, encontraríamos que el vector final va a ser de masa por 10 positivos. Esa sería nuestra parte final. Vamos a ponerle más aquí. Y por último, como son vectores, vamos a ponerle también la dirección. Vamos a especificar que es en X, por lo tanto tenemos la dirección Y. Dicho eso, tenemos que revisar que eso sea al inicio. Pero igual que ayer, les sugiero utilizar muchos paréntesis para evitar problemas. Entonces, primero planteamos el negativo de la ecuación de cambio y acto seguido revisamos que eso sea al inicio. ¿Qué pasa con el balón en esta parte inicial? Veríamos que el balón, como está detenido, su velocidad sería de cero, que sería lo que está multiplicando la masa. Por lo tanto, nuestro impulso en el primer escenario solamente depende de que eso sea al final y tendríamos un impulso de 10 m en la dirección y con sus respectivas unidades, ¿no? Kilogramos por metros y por segundos. Dicho eso, veríamos que nos toca repetir exactamente el mismo escenario o el mismo proceso con la parte B. Y para eso revisamos una vez más el escenario final. Seguimos teniendo el mismo balón con 10 metros por segundo a la derecha, positivos. Así que tenemos lo mismo por aquí, más 10 m por I. Mientras que en la parte inicial vemos que ahora no tenemos un cero. Tenemos que el balón se movía inicialmente a 5 metros por segundo, pero no 5 metros por segundo en cualquier dirección, sino a la izquierda. Por lo tanto, viendo que nosotros dijimos positivo a la derecha, estos 5 metros por segundo serían negativos.
Por lo tanto, después de aplicar el negativo de un negativo, ley de signos, como le quieran decir, encontraremos que el resultado para el segundo escenario es de 15m y con lo demás, ¿no? Su respectiva dirección y las unidades. Entonces, esto lo que está haciendo es validar lo que nosotros conocemos de forma empírica. Y recuerden que impulso lo pueden interpretar siempre con dolor, el dolor que ustedes reciben cuando ejecutan alguna acción de estas. Y simplemente la pregunta sería, ¿cuándo les duele más al pie? ¿Cuando patean el balón que está quieto o cuando patean un balón que está viniendo hacia ustedes? Veríamos obviamente que el dolor más grande va a ser en el segundo escenario, por lo que estaremos validando que en el segundo escenario tenemos un mayor impulso. Por lo tanto, nos toca simplemente responder. Estamos viendo que la primera opción nos dice que el mayor impulso existe en el primer escenario, que estamos viendo que sería incorrecto. La segunda nos describe justamente el segundo escenario, que es lo que estamos encontrando que es lo verdadero. Y revisamos los demás solo porque sí. En la C nos dice que en ambas el impulso es el mismo, así que no nos sirve, se va. Y luego nos dice que nosotros no conocemos la fuerza ni el tiempo con el que se patea el balón. Y veríamos que ambas son innecesarias. Para nosotros depender de estas dos variables que nos están mostrando, necesitaríamos no conocer algo más. Supongamos que no conocemos la velocidad final. Si nosotros no conocemos la velocidad final y por ende no podemos aplicar estas ecuaciones, entonces ahí sí necesitaríamos conocer la fuerza o el tiempo en el que se está aplicando esta fuerza para poder responder el ejercicio. Pero en vista que sí tenemos datos suficientes, pues no nos sirve ninguna de esas dos. ¿Todo bien con esta de aquí? Sí, asumo que sí. Entonces, vamos a avanzar. Tenemos el siguiente escenario con ya resolución numérica y con gráficos. Nos están diciendo que tenemos un bloque de masa M que se mueve sobre una superficie horizontal lisa y se somete a la acción de una fuerza horizontal, que en este caso va a la derecha, como nos muestran aquí en la figura. Y nos piden conocer cuál de estas opciones es la correcta respecto al gráfico. Seguramente ya lo leyeron en lo que estaba haciendo el monólogo de lo de arriba, así que vamos a explicar las relaciones. ¿Qué es lo que tenemos que revisar aquí? Primero, vemos que entre las opciones nos están hablando de momento lineal y, bueno, no nos están hablando de impulso, pero nos hablan de velocidad. Ah, no, sí tenemos impulso. Y también nos hablan de velocidad. Entonces nos toca ver cómo se relacionan todas estas cosas. Recordamos que impulso, es más, es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Y esto también está asociado con otra cantidad más. Hace rato dijimos que la fuerza neta es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Y ayer también habíamos dicho que si nosotros hacemos un despeje de esto, tenemos que dP es igual a fuerza neta por dt e integramos ambos lados, nos saldría que en el lado izquierdo tenemos el cambio en la cantidad de movimiento y en el lado derecho pues tenemos la integral de la fuerza neta con respecto al tiempo. Y sabemos que una integral de manera gráfica no es nada más que el área bajo la curva, el área bajo la curva de un gráfico de fuerza respecto a tiempo. Por lo tanto, lo que esta relación nos indica aquí para el gráfico es que toda esta área que nosotros encontramos va a ser equivalente a nuestra cantidad de movimiento, a nuestro cambio en la cantidad de movimiento y por ende al impulso. Dicho eso, recordamos que las integrales no solamente nos dan un valor de un área, sino que también nos dan los signos que tendrían estas áreas, ¿no? Sabiendo que positivo es arriba y negativo es abajo. Y sin mayor detalle, sin ponernos a resolver las cosas, podemos ver que este área en su totalidad está en la parte de arriba. Entonces, independientemente del valor numérico que nos salga que tenga ese triángulo, sabemos que el impulso asociado a esta área va a ser un impulso positivo, porque estamos en la parte positiva de la gráfica. Así que con esto podemos hacernos ideas, a ver qué es lo que estará pasando después. Empezamos a revisar las opciones. La primera nos dice que entre t igual a 0 y t igual a 10, ¿no? Desde que iniciamos el impulso hasta que se termina, el bloque se mueve con velocidad constante. Revisamos cuál sería la parte incorrecta de esta. Como trabajamos ayer, dijimos que todas las cosas finales se pueden comparar con el inicio y lo hicimos a través de esta ecuación. Dijimos que cualquier cosa al final, en este caso la cantidad de movimiento, va a ser igual a la misma cosa inicial más los cambios en la cantidad de movimiento. Y lo mismo estaría pasando aquí con la velocidad. Diríamos que nuestra velocidad final depende de la velocidad inicial más los cambios en la velocidad que hagamos.
Ahora, ¿por qué lo estamos escribiendo de ambas formas? Porque ambas son justificables y ambas nos ayudan a resolver este problema. Vamos a verlo con la segunda ecuación, que sería la más directa, y luego lo vemos con la primera. Si nos dicen que en todo este trayecto el bloque se mueve con velocidad constante, esto implica que la velocidad final es igual a la inicial, por lo tanto el cambio de velocidad tendría que ser cero, que es un escenario posible, pero aquí revisamos a qué es igual el cambio de velocidad. Y aquí quisiera que por favor no usemos razonamiento circular. ¿No? Alguno de ustedes me va a decir, el cambio de velocidad es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Y si bien no está mal, es lo que tenemos aquí escrito, entonces eso no me sirve. Si no, me interesa la otra ecuación. Sabemos que la velocidad o el cambio de velocidad se relaciona con qué sucede con la aceleración, no con el cambio de aceleración respecto al tiempo. Bueno, mejor, con la integral de aceleración respecto al tiempo. ¿No? Son las cosas que ya vieron en el capítulo de cinemática. Entonces, aquí evaluamos la condición para la que esto sea cierto. Igual que hicimos ayer, veríamos que un cambio puede hacerse cero si es que lo que estamos aplicando es igual a cero o si el tiempo es demasiado breve, tal que no hemos dado tiempo a que se ejecuten cambios. Lo mismo estaría pasando acá. Nosotros podemos decir que el cambio de velocidad va a ser cero, como lo demanda el primer enunciado, si es que la aceleración fuese cero o si es que el intervalo de tiempo aplicado fuera cero. Pero estamos viendo que ninguna de las dos cumple, porque el tiempo que estamos aplicando a la fuerza es muy extenso, son 10 segundos, es demasiado. Y segundo, sabemos que sí o sí existe una aceleración porque tenemos una fuerza neta que es distinta al cero. Por lo tanto, esto no se está cumpliendo y como no se está cumpliendo que el cambio es cero, obviamente vamos a tener un cambio en la velocidad y como tenemos un cambio, decimos que la velocidad no se mueve pero que el bloque no se mueve con velocidad constante. Obligatoriamente va a cambiar. Si estamos bien con eso, avanzamos con la siguiente. En esta nos dicen que entre t igual a 0 y t igual a 5, el bloque aumenta su velocidad y de 5 a 10 el bloque disminuye esa velocidad. Esto podría estar bien en la cabeza de alguien que simplemente se enfoque en los movimientos de la fuerza. Vemos que obviamente en la primera parte la fuerza está yendo hacia arriba y en la segunda la fuerza está yendo hacia abajo. Pero recordamos una vez más, lo que determina que le sucede a la velocidad es el área. ¿Qué sucede con esa área? Si es positiva o si es negativa. Entonces, para nosotros decir que esto estaría pasando, lo que tiene que ocurrir es que aquí tenemos una fuerza que aumenta y en este momento la fuerza se corta y tenemos una fuerza en la parte de abajo del gráfico, porque aquí tenemos zonas negativas. Por lo tanto, ahí sí estaríamos disminuyendo la velocidad. Entonces, lo que está pasando con esta fuerza es simplemente una representación de un caso bastante común. Vamos a entender que ustedes están en el gimnasio y están, no sé, arrastrando pesas o están corriendo ustedes. Y lo que vamos a ver es que al inicio tenemos bastante fuerza para poder correr. Nuestra fuerza está aumentando. Como nuestra fuerza está aumentando porque recién estamos empezando el movimiento, veríamos que la masa esta está ganando velocidad. Pero después de llegar a nuestro pico de energía, ¿qué sucede? Nuestra fuerza empieza a disminuir porque nos empezamos a cansar. Pero a pesar de nosotros tener menos fuerza, esta caja se sigue moviendo y nos va a ir empujando atrás nuestro. Entonces, lo que estaremos viendo es que igualmente estamos haciendo que gane velocidad, pero lo único que está pasando es que ahora gana menos velocidad que antes, porque ya no la jalamos con tanta fuerza. Dicho eso, veríamos que el segundo escenario pues también estaría mal, por eso que nos están diciendo acá, y seguimos. En el C nos dicen que en todo ese intervalo se conserva el momento lineal, que eso nos lleva a la parte de acá, que una vez más se relaciona con el área, como ya explicamos acá, es la misma idea. Para decir que esto se conserva, implicaría que el cambio tiene que ser igual a cero. Para que el cambio sea cero, la fuerza debe ser cero, lo cual no está pasando, así que el literal C también se va. Y por último encontramos el otro incorrecto que nos dice que entre 5 y 10 segundos el impulso lineal del bloque es negativo. Y eso, una vez más, lo respondería a alguien que simplemente se enfoca en que, ah, mira, la fuerza está disminuyendo, entonces el impulso es negativo. Pero una vez más, el impulso depende no solamente del área que tenemos, sino de en dónde está. Y en el segundo intervalo vemos claramente que este área sigue en la parte positiva, así que el impulso sigue siendo positivo. Así que esta se va. Déjenme leer lo que está pasando aquí. Ya, ¿cuál es la relación que estamos utilizando entre la velocidad y la fuerza? Vamos a ver.
La relación entre la velocidad y la fuerza se da a través de la aceleración, ¿no? Lo que estamos diciendo por acá. Ahora, esto lo estaremos dejando para la clase del jueves y la del viernes, pero cuando ustedes tienen temas de dinámica y cinemáticas, ¿no? Como aquí que nos están hablando de fuerzas y velocidades, lo que conecta estas dos cosas es siempre la aceleración. Entonces, cuando ustedes tengan que conectar algo de fuerzas con algo de velocidades o tiempo, desplazamientos, implícitamente tienen que encontrar qué sucede con la aceleración. Si es una aceleración constante, es variable, hacia dónde apunta, entre otras cosas. Y pues fue lo que hicimos acá. Aquí dijimos que la velocidad no se ve cambiada siempre y cuando existe aceleración. Y sabemos que existe aceleración porque tenemos una fuerza que es distinta de cero. Y así fue como hicimos la conexión. Si no hay preguntas con esto, podemos avanzar al siguiente. No veo preguntas. Perdón, veo algo ahorita. Ok, vamos a hacer otra gráfica más. Y de hecho, dentro de las cosas que habían pasado a ustedes, tenemos otra más de gráficas. No lo copié. Ni modo. Vale, vamos a hacer uno por acá. Bueno, son complejas de hacer. Vamos a decir que tenemos por aquí nuestro eje horizontal, nuestro eje vertical por acá. Vamos a decir que aquí tenemos una fuerza y por aquí tenemos el tiempo. Y vamos a definir algunos puntos. Se me ocurre, vamos a empezar acá. No. Y vamos a tener los siguientes espacios. Tenemos aquí el punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Entonces, vamos a hacer preguntas respecto a los impulsos en las distintas partes que tenemos aquí. Vamos a preguntar qué sucede con el impulso en el trayecto de A a B. ¿Qué sucede? Si es un impulso positivo o un impulso negativo. Para esto, una vez más, revisamos cuál es la relación entre fuerzas e impulso. Como hicimos desde ayer, nuestra fuerza neta con la segunda ley de Newton es igual al cambio en la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Por lo tanto, si despejamos de aquí el cambio en la cantidad de movimiento, tenemos que esto va a ser igual a fuerza neta por dt. Y finalmente, si aplicamos una integral en ambos lados, del lado izquierdo tenemos el cambio en la cantidad de movimiento y del lado derecho, pues nos mantenemos con la integral, porque puede o no ser que esa fuerza sea constante. Lo importante de la integral es que sabemos que gráficamente esto nos hace referencia a un área. Y una vez más, el área que nosotros sacamos a través de una integral numérica puede ser un área positiva si es que estamos en la zona positiva de la gráfica o un área negativa si es que estamos en la parte inferior de la gráfica. Y sería justamente lo que estamos haciendo aquí. Bajo esta idea, respondemos esta pregunta. ¿Qué sucede aquí? Veríamos que el impulso de A a B va a ser el área que nosotros tenemos de la fuerza, no de esta línea, entre A y B. Y vemos que ese área pues está delimitada aquí debajo. Como podemos ver, el hecho de que esté aquí metida abajo implica que sea cual sea el número que tengamos aquí, va a ser un número pero negativo, porque una vez más estamos en la parte inferior de la gráfica. Mientras que los otros impulsos van a ser positivos. ¿No? Podemos evaluar el impulso desde B hasta C y también el impulso desde C hasta D, donde veríamos que ambos son impulsos positivos porque el área está en la parte superior. Y esto nos lleva a una segunda parte. Que nosotros conozcamos que los impulsos son positivos o negativos no nos termina de decir si es que las velocidades van a aumentar o van a disminuir de las cosas, porque depende de qué dirección tienen inicialmente. Vamos a evidenciarlo con un gráfico. Ya, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir que tenemos una pelota que está rodando hacia nosotros. Nosotros estamos aquí a la izquierda y por ende tendríamos una velocidad que va a la izquierda. Si suponemos positivo para la derecha, entonces tendríamos que la cantidad de movimiento inicial y la velocidad inicial son ambas negativas, porque pues está rodando a la izquierda. Si de aquí yo lo que hago es patear la pelota y mandarla a la derecha, lo que estaría haciendo es meterle un impulso para la derecha. Y este impulso puede tener algunas repercusiones.
Si es que el impulso que le estoy metiendo es exactamente igual a la cantidad de movimiento que tiene esta pelota, pues voy a hacerla frenar. Si es que el impulso tiene la misma magnitud que esta cosa al inicio, ¿no? El resultado sería que la velocidad final es igual a cero. Ahora, si el impulso que yo le meto tiene una magnitud menor a la magnitud con la que se estaban moviendo las cosas, quiero que piensen en que significa que estamos dándole un golpe bajo en magnitud. Entonces, quiero que se pongan en la situación. Si es que tienen que algo va rodando hacia ustedes y ustedes lo empujan, pero no con la fuerza suficiente, ¿qué va a terminar pasando? ¿Qué sucede con la velocidad de esta cosa? ¿Cambia de dirección? ¿No cambia de dirección? ¿Qué me pueden decir? Sí, cambia de dirección. No, como mencionaba, si es que es bajo, no le cambiarás la dirección. A lo mucho lo que vas a hacer es, puedes frenarlo. Y para esto quiero que se pongan a sí mismos en una situación que pueden estar experimentando últimamente, ¿no? En sus hermosos buses, que para nada se quejan, sabemos que van con sobrepoblación. Y vamos a ponernos en este escenario. Ustedes son esta persona inocente que está aquí detrás. Bueno, vamos a ponerlo al frente. Ya, ustedes están al frente de esta persona con más inercia. Ustedes están aquí adelante cuando el bus de la nada frena. Lo que sabemos que va a pasar es que la persona que está aquí se nos va a tirar encima, se nos va a caer. Entonces, ustedes con la intención de evitar sufrir daños, lo que hacen es intentar frenarla, ¿no? Le dan un impulso para cambiar su cantidad de movimiento. Pero si este impulso es pequeño en relación a la cantidad de movimiento que tiene la persona, esta persona pues igualmente se va a terminar tumbando sobre ustedes. Lo único que va a pasar es que la van a frenar un poco, el golpe no va a ser tan violento, pero la dirección no termina de cambiar porque una vez más metimos una fuerza suficientemente baja. ¿Ya? Y aquí pues los otros escenarios. Si es que la cantidad de movimiento es apenas mayor a la cantidad de movimiento con la que esta cosa está moviéndose a nosotros, vamos a cambiar la dirección, pero una vez más, si es que apenas podemos ganarle, vamos a ver que se va a mover en la dirección contraria con una velocidad baja. Pero si es que el impulso que le metemos es mucho mayor que la cantidad de movimiento con la que esta cosa se movía hacia nosotros, no solamente cambiamos su dirección, sino que lo cambiamos de una forma violenta, de forma que ahora se regresa con mucha más fuerza. Y una vez más, quiero que piensen en estos escenarios o cuando están simplemente haciendo deporte, o que se enfoque en eso en los partidos que van a tener estas semanas. No, que internalicen eso para que puedan predecir los resultados. Y bueno, fue lo mismo que hicimos por acá. Aquí lo que estábamos planteando es que nuestra velocidad iba a aumentar porque encontramos que la cantidad de movimiento era positiva, positiva que estamos asumiendo a la derecha y estamos diciendo que el bloque también se mueve a la derecha en la misma dirección en la que está siendo jalada por esta fuerza. Por ende, su velocidad tenía que sí o sí aumentar. Espero que esté claro para todos, para con eso ya poder movernos a este otro ejercicio. Asumiendo que estamos bien, revisamos. Tenemos dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B. Nos dicen que el cuerpo A de masa de 2 kilogramos se deja caer desde la parte superior de esta rampa circular, la cual tiene 3 metros de radio y choca con un cuerpo B de masa de 1 kilogramo que está en la base del semicírculo, como nos muestra en la figura. Ignorando la fricción y asumiendo que los cuerpos se quedan pegados, nos piden conocer a qué nueva altura alcanza este nuevo sistema. Para esto, encontramos que el ejercicio está dividido en tres partes y vamos a generar esas tres partes a través de lo que les decía ayer. Tienen que plantear una historia, tienen que describir qué está pasando aquí para en torno a eso poder aquí hacer pues nuestra escritura. Entonces, vamos a escribirlo con ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos que va a pasar en la línea temporal de esta cosa? Primero, sabemos que la bola se deja caer. ¿Qué es lo que sabemos que va a pasar producto de esa caída? Sabemos que cuando las cosas se caen, estas cosas aumentan velocidad. Así que vamos a ponerlo por aquí. Por lo tanto, su velocidad aumenta. ¿Qué es lo que sabemos de esta velocidad? Sabemos que la velocidad nueva que estamos adquiriendo no nace de la nada. Sabemos que esta velocidad que estamos teniendo implica energía, energía que tiene que salir de algún lado. Por lo tanto, lo que estaríamos planteando aquí es que la energía cinética que adquiere la pelota
sale de la energía potencial que teníamos al inicio. Y con eso ya podemos empezar a plantear un par de ecuaciones. Pero sabemos que ahí no se termina el problema. Una vez más, esto sería simplemente una parte inicial de lo que tenemos que hacer. Después de eso, ¿qué sabemos que sucede? Vamos a seguir construyendo la historia. Cuando yo tenga a la pelota A en la parte de abajo, que de hecho vamos a dibujarlo, ya, está la pelota A con la velocidad que acabamos de describir, se va a encontrar con la pelota B. Sabemos que como se van a encontrar, se van a pegar y se van a quedar pegados. Entonces, vamos a escribir qué es lo que está pasando ahí. Cuando las pelotas se chocan, encontramos que al quedarse pegadas, hay un cambio en la velocidad. Esto por dos cosas. Lo que dijimos ayer primero, cuando aumentamos velocidad, pero cuando aumentamos la masa, disminuimos la velocidad. Y les hacía esta relación con el ganar peso. Cuando ganamos peso nos volvemos más lentos, tenemos reducción en la velocidad. Y lo segundo es que tienen que ir reconociendo lo que estamos haciendo, ¿no? Claramente esto de aquí, el que se quedan pegadas, es un choque. Entonces, eso nos lleva a ir a la siguiente parte de esta sección, que sería decir que cuando escriba bien. Perdón, estoy atontando. Ya, ahí. Em, Como hay un cambio en la velocidad, este cambio se da por la conservación de la cantidad de movimiento. La conservación del momento provoca que la velocidad post impacto sea menor que la velocidad previa. Y con eso podríamos analizar qué sucede en esa parte de ahí. Pero por último, tenemos una tercera parte, que es la subida. Después de que se quedan pegados, sabemos que por la forma que tiene la rampa, pues los bloques, pero las pelotas, van a subir. Y aquí es donde tienen que terminar de conectar las cosas. Si es que la primera pelota bajó y lo que pasó después fue efecto de energía, lo que tiene que pasar después del impacto también tiene que ser efecto de energía. Entonces, lo que estaríamos encontrando aquí es que ya, la altura a la que va a llegar depende de la energía cinética que tiene el inicio. Vamos a ponerlo adquirida. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo con la historia que estamos aquí planteando y ya conociendo cuál es la historia lógica sin todavía meter ecuaciones, podemos proceder justamente a meter ecuaciones. Como describí en un inicio, el hecho de que tengamos distintas secciones o distintas partes en esta historia del problema implica que vamos a desarrollarlas cada uno por separado. Así que vamos a ver eso de ahí. Una vez más, si bien la clase de energía todavía nos queda pendiente para mañana, nosotros sabemos que la energía mecánica se va a conservar en este sistema, porque tenemos que no hay fricción, como nos están diciendo por acá, no hay fricción en la rampa. Por lo tanto, la energía mecánica que tenemos al inicio va a ser la misma energía mecánica que tenemos en la parte de abajo. Y no quiero usar las palabras inicio y final porque son ambiguas. Vamos a ponerlo como energía mecánica en la parte uno. Ya, la parte uno siendo cuando está acá arriba. La parte 2 cuando está aquí abajo, previo al impacto. La parte 3 cuando ya impactan y se quedan pegadas. Y la parte 4 cuando suben. Entonces, decimos eso. La energía mecánica en la parte uno va a ser la misma energía mecánica en la parte 2. Lo que implica que la energía potencial que tenemos aquí arriba va a ser la misma energía cinética que tenemos en la parte de aquí abajo. Para esto, recuerden que la forma en la que se maneja el universo es intercambiando energía en distintos lados, ¿no? En inglés está esta frase de que energy is the currency of the universe, que implica que la energía es la forma de pago que tiene el universo. Entonces, ¿cómo compensamos el cambio de altura? Lo compensamos con aumentar la velocidad. Y es justamente lo que estamos planteando acá. Aquí nos tocaría plantear que el sistema de referencia empieza aquí abajo, no llega igual a cero aquí, pero una vez más lo estaremos viendo con más detalle mañana. Por ahora nos enfocamos en esto. Tenemos la energía potencial siendo igual a la energía cinética en la parte de abajo. Por lo tanto, diríamos que la masa de A por la gravedad por la altura de A es igual a un medio de la masa de A por la velocidad de A al cuadrado, ¿no? En la parte de aquí de abajo.
Aquí lo que podemos encontrar es que la masa de A pues es la misma, entonces no necesitamos reemplazarla porque se va a cancelar. Y por último, de aquí mismo podemos decir que la velocidad de A no es nada más que la raíz de dos veces la gravedad por la altura de A. Y esto nos lleva a una siguiente parte. La velocidad que estamos planteando ahí, si quieren, pueden resolverla de forma numérica. Y en este caso, no solamente podemos, sino que sería la forma más sencilla de seguir avanzando. Pero quisiera que se den cuenta de unas cosas. Primero, para su examen, por amor a Dios, tienen que aprenderse sí o sí las ecuaciones. Ya, tengo 8 años de experiencia lidiando con estos exámenes, ¿no? Desde cuando fui estudiante de pregrado, pasando por la etapa de técnico docente y maestría, y todo el tiempo siempre estuve pendiente de exámenes y demás. Si es que no ponen bien las ecuaciones, todo el resto del problema va a estar mal. Entonces, lo primero es, las ecuaciones tienen que aprendérselas, les sugiero que hagan planas para que puedan memorizárselas, pero bueno, después de eso, lo que encontramos en esta segunda parte es que esta ecuación es la ecuación que ustedes ya conocen desde cinemática. Y es porque cuando la energía se conserva, los problemas de energía se pueden transformar en ecuaciones de cinemática. Así que eso simplemente se conoce en la ecuación. Dicho eso, más allá de conocer la ecuación, lo que nos interesa en este momento es evaluarla. Y para eso, pues primero conocemos el valor de la gravedad, no es mayor problema. Lo que me interesa aquí es qué altura vamos a reemplazar. Y para esto quisiera introducirles el concepto de términos útiles, o mejor dicho, no, si útiles está bien. Ya, la parte útil de algo es lo que ustedes utilizan. Y para eso vamos a hacer un ejemplo por acá. Si miran a la cámara, por favor, van a ver que tengo un billete. Vamos a decir que yo tengo un billete de 20 al inicio del día y al final del día tengo solamente $2. Y les pregunto, de los 20 que tenía al inicio, ¿cuál fue la parte útil de mi día? ¿No? ¿Cuál fue la parte que yo pude utilizar? Claramente, la parte útil son los 18 que tenemos, pero los 18 que ya no tenemos, lo que ya se desvaneció. Y eso es lo que nos está diciendo aquí, o mi idea relacionada con energía es que la altura que ustedes meten en la energía potencial no es una altura cualquiera, o mejor dicho, cuando analizan el cambio, no meten una altura cualquiera, sino la altura que separa al punto actual con el punto anterior, que en este caso serían 3 metros. Bueno, ¿por qué les hago énfasis en esto? Vamos a poner un escenario ficticio por ahora, simplemente porque sí, para que comprendan esto de útil. Si nosotros soltamos una pelota de una altura de 100 metros y evaluamos su velocidad cuando está a 50 metros del suelo, nosotros podemos decir que la velocidad es igual a 2 veces gravedad por el cambio de altura. No, ¿y qué cambio de altura estaríamos planteando aquí? La parte de la altura que nosotros utilizamos entre el punto inicial y el punto final, que serían estos 50 que existen de separación. No me importa conocer que al inicio tenía 100 metros o 1000 metros, lo que me interesa es simplemente cuánto cambió, cuánto se utilizó. Y esto es algo que también le servirá en segundo parcial, porque ahí ven objetos en rotación y la rotación también tiene que ver con energía potencial. Pero en tal caso, eso, que se fijen en la parte útil. Dicho eso, ya viendo que nuestra altura o nuestro cambio de altura útil es de 3 metros, pues sería lo que evaluamos aquí y eso nos lleva a la calculadora. Vamos a trabajar con gravedad 10 porque se me hace más sencillo y tendríamos una velocidad de 7,75 metros por segundo. Y vamos a seguir trabajando con este valor después. Aquí quisiera mostrarles algo, ya porque me lo topé en mi último semestre cuando estaba como asistente. Si ustedes usan sus calculadoras y tienen esta respuesta, no tienen una respuesta con raíces o fracciones, y lo que les interesa son decimales, tienen una flechita acá abajo, lo que es esta S, doble flechita D, que les transforma las raíces y fracciones en decimales. Ya, quizá para algunos sea algo estúpido que lo esté mostrando ahora, pero reitero, me di cuenta que uno de mis alumnos de uno de mis cursos no sabía esto, estando ahí en el primer examen del semestre, lo que ustedes van a dar la siguiente semana. Entonces, quizá alguno de ustedes no lo conocía. Pero bueno, pasándonos ahí, ya tenemos la velocidad con la que llega la pelota a la parte inferior de este semicírculo. Y así que revisamos lo siguiente.
Dijimos que cuando las pelotas se chocan, al quedarse pegadas, hay un cambio en la velocidad y este cambio se debe a la conservación de momento. Así que vamos aplicando eso una vez más. Tendríamos que la cantidad de movimiento pre-impacto va a ser igual a la cantidad de movimiento post-impacto, donde, como están preparándose para un examen, lo que tienen que hacer es siempre hablar del sistema y siempre listar todas las cosas del sistema. Por lo tanto, aquí tendríamos previo al impacto la cantidad de movimiento, vamos a poner simplemente inicial, de la pelota A más la cantidad de movimiento inicial de la pelota B, que sería cero porque está en reposo. Y lo mismo hacemos en la parte final. Tenemos la parte final de A más la parte final de B, que como ya hemos analizado previamente, el hecho de que sean un solo cuerpo ahora, porque se quedan pegadas, implica que podemos tener una sola masa total multiplicando a una sola velocidad final. Y aquí es donde planteamos el despeje y la relación final para encontrar esa velocidad. Diríamos que la velocidad final después del impacto no es nada más que la masa de la pelota A por la velocidad de A y todo sobre la masa total. Y aquí quisiera reformular esto de la siguiente manera. No, una vez más, quiero que piensen en qué es lo que estamos haciendo. Esto equivale a vamos a ponerlo escribiendo, masa efectiva o masa útil, como lo estaba mencionando hace un momento. Vamos a ponerlo así, masa efectiva útil en movimiento al inicio. Y lo que tenemos en la parte de abajo es lo mismo, masa útil efectiva en movimiento al final. Todo eso está dentro de una división. Vamos a poner aquí la raya esta. Ya, y lo que veríamos es que eso se está multiplicando por la velocidad. Y aquí quiero que se fijen en qué pasa si es que una de estas dos varía. Si es que nuestra masa en movimiento al final es mayor que la masa que tenemos al inicio, esta división se va a hacer pequeña porque tendría un número pequeño para un número grande. Por lo tanto, al número que está multiplicando lo voy a reducir, que sería justamente lo que está pasando en este escenario. No recuerdo los valores, ya los vamos a ver, pero lo que sabíamos desde un inicio es que como ahora estoy moviendo más masa que antes, mi pelota ahora tiene una velocidad menor con la que llegó y sería justamente por esta idea de la masa útil o la masa efectiva. Y lo contrario, obviamente también es cierto. Si es que al inicio tenemos más masa que se mueve en relación al final, la velocidad ahora va a ser más grande. Y eso sería un escenario, no sé, para una explosión y que toda la energía se transmita a un solo cuerpo. Pero bueno, eso eran problemas para otros días. Dicho eso, vamos a evaluar. Tenemos 2 y 1 kilogramo, entonces sería lo que evaluamos aquí. Tenemos 2 kilogramos, abajo 3 kilogramos, no por ser nuestra masa total. Y aquí la velocidad es 7,75. 7,75. Ya, y seguimos. Aquí, más cositas en la calculadora. No, el último valor que tenemos registrado sería el 7,75 que estamos escribiendo. Ustedes no necesitan escribir ese número nuevamente en la calculadora porque ese número se quedó registrado como su última respuesta o su last answer, que sería su tecla acá. Entonces, si presionan eso, el answer, les aparece aquí y no tienen que escribirlo, simplemente operan con eso. En este caso vemos que la respuesta es otra raíz, igual que hace rato, así que la pasamos otra vez a decimales y nos estaría quedando con 5,16 metros por segundo. Sí. Y reitero, todas estas cositas que les estoy explicando a la calculadora es porque algunos ya en semestre no lo saben. Así que bueno, encontramos que la nueva velocidad final de esa masa gorda que tenemos de 3 kilogramos es esta de aquí, que efectivamente es menor a lo que teníamos antes. Así que sabemos que estamos bien. Y eso nos lleva finalmente a la última parte. Después de que estas masas se han pegado, sabemos que las pelotas van a subir. Y una vez más, igual que al inicio, esta subida depende de cuánta velocidad tenemos al inicio. Por lo tanto, estamos lidiando otra vez con energía. Así que plantearíamos la misma idea. Diríamos que la energía gravitacional que vamos a tener es igual a la energía cinética de este momento. Por lo tanto, tenemos masa total por gravedad y por la altura final, vamos a ponerlo así. Y esto va a ser igual a un medio de la masa total por la velocidad que tenemos en la parte de abajo. Vamos a ponerle b nada más al cuadrado. Una vez más, veríamos que la masa se cancela y finalmente la altura final va a ser igual a b cuadrado sobre 2
G, que es lo mismo que ustedes tienen en sus ecuaciones de cinemática cuando calculan la altura máxima. No, aunque ahí utilizan V sub Y, nada más. Aquí, el hecho de que estamos lidiando con energía nos permite transformar toda la velocidad en velocidad vertical, por así decirlo. Así que eso sería simplemente va a dar lo que ya tenemos aquí. Y una vez más, no necesitan escribir el número, simplemente utilicen el answer y ahí pongan al cuadrado y esto dividido para 2 y la gravedad de 10. Y nada, nos estaría saliendo que nuestra altura final es de 1,33 metros por segundo. Pero en metros nada más, soy idiota. 1,33 metros. Así que vamos a comparar esto con lo que teníamos al inicio. Y en lo que estoy subiendo esto para acá, eh, solamente mencionar algo extra que no mencioné ayer porque no venía al caso. Si les parece que mi forma de hablar en inglés es un poco castrosa, es porque tengo C2 en inglés. Entonces, tengo que respetar el lenguaje, no simplemente eso, a pronunciarlo bien. Dicho eso, vemos que nuestra primera pelota empezó con una altura de 3 metros y al final, cuando estas dos se quedan pegadas, estamos llegando a una altura final de 1,33 metros, que sería por acá. Y veríamos que está bien, por una única cosa. Cuando nosotros tuvimos el impacto, no como lo definimos acá, sabemos que cuando las cosas se quedan pegadas se pierde energía. Entonces, quiero que piensen en la energía como dinero, como lo estuvimos introduciendo hace rato. Nosotros, aquí en un inicio, pagamos una cierta cantidad de dinero por bajar. ¿Qué sucedió? Mientras estábamos abajo, nos encontramos con amigos del ajeno, nos quitaron parte de nuestro dinero y ahora, asustados, queremos volver a subir. Pero ¿qué sucede ahora? Como tenemos menos dinero, ya no podemos subir hasta donde estábamos porque no podemos pagar para llegar hasta tan arriba, sino que pues ahora llegamos a un lugar más abajo porque, una vez más, no tenemos suficiente dinero para alcanzar la cima. Y bueno, eso simplemente valida todo lo que hemos venido haciendo. ¿Preguntas con este ejercicio? Ok. A ver, los leo. Cuando estaba revisando cositas por acá. Ok, todo entendido. Vamos a ver algo más, algo que lo trabajé de forma implícita que debería especificarlo acá, ¿no? ¿Por qué nosotros trabajamos a esto? Más allá de la conservación de energía, noten que lo que estoy diciendo es que mi energía mecánica, pero acá, de este lado, mi energía mecánica final es puramente potencial. Y en sí está bien para este ejercicio específico, para lo que estamos buscando, pero vamos a desglosarlo más. Por rúbrica, lo que ustedes tienen que hacer el siguiente miércoles es poner todas las energías. Así que vamos a revisar. Aquí la potencial inicial diríamos que es cero por el sistema de referencia, pero me interesa la parte de energía cinética final. ¿Por qué nosotros no ponemos cinética final aquí? Porque asumimos directamente que es cero. Y asumimos que es cero por lo siguiente. Quisiera que piensen en una pelota que van a lanzar al aire. O en el caso que tengo aquí, mi lata de desodorante. Si yo la lanzo al aire y yo puedo analizarla en cualquier instante. De hecho, vamos a hacer aquí el dibujo de movimiento parabólico que está describiendo. Tengo la lata inicialmente acá, luego por acá, luego en la parte más arriba y luego en la parte de bajada. Mira, si es que yo capturo la lata aquí y la analizo, lo que voy a ver es que esta lata sigue subiendo porque veo que tiene una velocidad hacia arriba. Lo que encuentro aquí en altura máxima es que su velocidad es cero y me interesa saber por qué la velocidad vertical es cero. Y para eso vamos a analizar qué pasaría si es que no fuera cero. Si es que en la parte superior mi lata todavía tuviera una velocidad hacia arriba, recordemos que la velocidad es un cambio de posición. Lo que eso me estaría diciendo es que, hey, vamos a seguir subiendo. Y si seguimos subiendo, implica que no he llegado a mi altura máxima todavía. Y lo contrario estaría pasando si tuviéramos una velocidad hacia abajo. Si es que yo veo que la lata está bajando, yo podría decir, a ver, si tienes velocidad hacia abajo, implica que estamos en un lugar más alto, por algo estás bajando. Entonces, la única forma en que nosotros podemos estar en la altura máxima es si y solo si nuestra velocidad vertical, que es la que se encarga de subir o bajar, es igual a cero, porque eso garantiza que no voy a subir más ni que estoy bajando. Y como en este caso, la única velocidad que podemos tener es nuestra velocidad vectorial, la velocidad v,
lo que nos estaría diciendo es que toda mi velocidad en la parte final tiene que ser cero, para que solamente así podamos decir que hemos llegado a la altura final máxima. Algo adicional que no sé si están al tanto al trabajar la ecuación de energía cinética es que como en la energía cinética tenemos el término de b cuadrado, este b cuadrado es el mismo b cuadrado que ustedes encuentran en Pitágoras, ¿no? Donde Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la suma del lado horizontal más el lado vertical al cuadrado. Con eso, a lo que quiero llegar es a que su energía cinética descrita de esta forma es realmente la suma de estas componentes al cuadrado también. Componentes que van a estar cambiando conforme pasa el tiempo. Y lo importante aquí es que nosotros dependemos de ambas a la vez. Si es que mi bloque está quieto, es porque ya no tengo ni velocidad horizontal ni velocidad vertical. Y por eso, una vez más, es que aquí decíamos que llegamos a la altura máxima. Esto es un poco rebuscado, lo estaremos analizando con más detalle mañana, pero simplemente es algo que a algunos de ustedes les puede interesar, ¿no? Cuando yo era estudiante y estaba analizando estas cosas circulares, decía, ¿y por qué carajo ambas componentes son cero? ¿No? Porque yo tengo una inclinación. La parte que me lleva hacia arriba es la vertical. Pero es por esto, porque ambas componentes nacen y están viviendo adentro de la energía cinética. Entonces, simplemente ambas colaboran. Y bueno, si es que no hay preguntas con eso, vamos a empezar aquí con un comentario. Vamos a revisar este otro ejercicio. Y sí, comparto los PDFs al final de la clase. El problema con los PDFs es que ustedes lo que van a ver es un montón de garabatos nada más, que a pesar de que intento organizarlos bien, eh, siguen sin ser una explicación, ¿no? Por eso más le sacan provecho a la clase en vivo, escuchando todas las estupideces que digo, a solamente los garabatos después. Pero bueno, revisamos esto. Tenemos un perro encima de un bote, el cual ve un pato. Ya, vemos que el bote tiene una longitud de 8 metros. El perro quiere ir hacia el pato, no quiere ir a darle unos besitos en la cabeza, y se detiene en el extremo derecho del bote. De aquí, lo que sabemos es que el bote tiene una relación de masa 20 veces más grande que el perro, y nos preguntan qué tan cerca termina el perro del pato. Pero en la figura vemos que de hecho el perro, bueno, relativamente el perro sí se acercó al pato, pero el bote se alejó. Y eso quizá despiertan ustedes la misma pregunta que está sintiendo el perro. ¿Qué pasó aquí? ¿No? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué sucedió? Y antes de meternos a resolver este problema de forma numérica, quiero que piensen en, asimismo, escenarios con los que seguramente han vivido. Seguro ustedes tienen o tuvo una skate cuando eran chiquitos y no sabían montarla, igual que yo. Lo que han visto es que al momento de ustedes bajarse de la patineta, ustedes se mueven hacia el frente y la patineta se mueve hacia atrás. O en esta vida más adulta, con lo que interactuamos son con las sillas con rueditas, ¿no? Las sillas de escritorio que tienen en la universidad. Entonces, habrán notado que cuando ustedes se levantan de la silla se va para atrás. Y todo esto está relacionado con el perrito y la canoa también. Y es que, primero, esta acción de que una cosa se mueve hacia el frente y la otra hacia atrás es directamente producto de la tercera ley de Newton, donde a su vez la tercera ley de Newton viene a ser el producto de qué es lo que sucede con la cantidad de movimiento dentro de nuestro sistema. Así que vamos a averiguarlo aquí. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de nuestro escenario inicial? Sabemos que tanto el perro como el bote están quietos. El pato no le hacemos caso, el pato simplemente es un indicador del espacio que nos va a dar alguna referencia si las cosas se mueven hacia adelante o hacia atrás. Entonces, volviendo acá, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la velocidad inicial del sistema es cero, no todo el sistema está en reposo. Y al final nos dicen también que el perro cuando llega hasta acá, el perro también está nuevamente en reposo. El perro está en reposo, el bote debería estar en reposo y todo el sistema está en reposo. Eso nos lleva a lo siguiente. Si es que mi velocidad de todo el sistema es cero, eso implica también que la cantidad de movimiento inicial va a ser cero y también la cantidad de movimiento final, lo cual está bien. Nosotros sabemos que como esto depende de la masa y la velocidad, lo que estaría diciendo es masa de perro por velocidad de perro más masa canoa por velocidad de canoa. Cuando ambos están quietos, pues su velocidad es cero, la otra velocidad es cero. ¿Y quién lo diría? Cero más cero es igual a cero. Entonces, voy aquí en esta parte inicial, no tenemos mayor problema con la cantidad de movimiento. El mayor insight lo tenemos cuando analizamos la velocidad. Y es que sabemos que la cantidad de movimiento de un sistema es igual a
masa por, bueno, masa total del sistema por la velocidad del centro de masa del sistema. Y aquí tratamos a este vector como cualquier otro vector de velocidad. Es decir, lo siguiente. Nosotros, como ya analizamos antes, dijimos que la velocidad final depende de la velocidad inicial más el cambio de velocidad. Y en este caso, por facilidad, vamos a decir que simplemente aceleración por tiempo, asumiendo que la aceleración es constante. Y aquí analizamos lo siguiente. ¿Existe algo que nos cambie la velocidad? Y veríamos que no. Diríamos que, ¿dónde está? Ya, no nos dicen que estamos en un río, así que no nos movemos, podemos asumir que es un lago. Y la idea es que nada nos está arrastrando. El perro simplemente spawneó dentro del agua en un bote y el pato también. Está quieto, nada está molestándolo. No hay fuerzas externas, no hay un motor, no hay una vela en esta canoa. Entonces veríamos que no hay fuerzas externas, por lo tanto no hay aceleración. Por lo tanto, nuestra velocidad se va a mantener constante y se mantiene con una velocidad constante de cero, por lo que dijimos aquí, al inicio y al final. Quizá esto le siente mal porque volvemos a la parte inicial, ¿no? Ya sabíamos desde un inicio que las velocidades eran cero. ¿Para qué me sirve conocer eso? Y es por la siguiente ecuación que podemos generar. Sabiendo que estamos lidiando con un poco de cinemática por esto de velocidad y aceleración, podemos describir la ecuación de desplazamiento. Sabemos que el desplazamiento del centro de masa es un vector de desplazamiento más. Por lo tanto, este vector depende de la velocidad inicial por tiempo del centro de masa más un medio de la aceleración del centro de masa y por tiempo al cuadrado. Pero, como habíamos mencionado, tanto la aceleración como la velocidad es cero. Lo que eso nos está diciendo es que la posición del centro de masa, mejor dicho, el desplazamiento del centro de masa también es cero, ¿no? En este caso 0 metros. Y eso nos lleva a una pregunta más, ¿no? Nuevamente, ¿para qué me sirve conocer que una cantidad es igual a cero? Y eso se responde en esta última parte. Como hablamos de centro de masa, igual que lo hicimos por acá, lo que hacemos es referencia a las distintas partes del sistema. Entonces, lo que estamos encontrando aquí es que la masa total por el centro de masa es el mismo al inicio que al final. Y ahora, eso nos sirve porque nuestro centro de masa del sistema lo podemos calcular en torno a las distintas partes que componen ese sistema. Igual que hicimos con la cantidad de movimientos, no donde tenemos masa por velocidad, aquí lo que estaremos haciendo es multiplicar masas por posiciones. Esto sería entonces equivalente a tener la masa del perro por la posición inicial del perro, más la masa de la canoa por la posición inicial de la canoa, y este número, sea lo que sea que tengamos al inicio, va a ser lo mismo al final, donde tenemos la masa del perro por la posición final del perro, más la masa de la canoa por la posición final de la canoa. Reiterando que nace de esto, nace de que no tenemos movimiento del centro de masa, porque no tenemos velocidad del centro de masa, porque no hay fuerzas aplicadas al centro de masa. Después de todo este monólogo, lo que nos toca hacer es empezar a describir distintas coordenadas en torno a la relación, bueno, a las relaciones que tenemos. Así que vamos a dibujar nuestro sistema. Lo que sabemos es que el bote tiene 8 metros de longitud, así que vamos a ir lidiando con eso. ¿No? ¿Qué es lo que sabemos al inicio y al final? De hecho, vamos a separar las imágenes. Ya, vamos a poner eso ahí y este otro por acá. Ya, encontramos que al inicio, como la canoa está pegada al pato, que va a ser nuestra referencia, entonces, desde el pato hasta el perro existen 8 metros. Por lo tanto, el X del perro sería de menos 8 metros. Y aquí vamos a decir que menos porque vamos a poner positivo para la derecha, simplemente porque es por la costumbre. Pero vemos que el perro no es lo único que nosotros tenemos aquí en el sistema, ¿no? También nos importa qué sucede con la canoa al inicio. Y lo que veríamos es que como la canoa tiene 8 metros y vemos que es una canoa bonita, simétrica, su centro de masa estaría en el centro geométrico. Por lo tanto, hasta el centro de masa de la canoa tenemos 4 metros. Y con esto ya conocemos ambas variables al inicio, lo que nos lleva a conocer qué es lo que pasaría al final. Al final, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Vemos que claramente el
perro y la canoa se han movido una distancia. Nosotros no conocemos qué distancia es esto. De hecho, vamos a ponerlo como una incógnita, vamos a ponerlo como X. Pero nosotros, con referencia al pacto, podemos igualmente identificar la posición de las cosas. Supongamos que X es igual a 1 metro, solamente para que agarren la idea. Si yo digo que X es igual a 1 metro y pregunto, ¿cuál es la posición final del perro? Me podrían decir que es sencillo, es 1 metro a la izquierda. Pero como no estamos lidiando con realmente 1 metro, sino simplemente un valor simbólico, diríamos que el perro se encuentra a una distancia menos X. Esa es su posición en donde está ahora. Y así como estamos haciendo con el perro, podríamos hacer con la canoa. Nosotros sabemos que la canoa tiene su centro de masa a 4 metros desde su extremo derecho. Pero ahora, con esta separación extra que tenemos, veríamos que el centro de masa de la canoa está ubicado a una distancia de 4 más x. Por lo tanto, el x final de la canoa es igual a menos 4 más x, que sería el negativo de toda esa distancia. Y con estas variables, nosotros vemos que ya nos podemos meter a la ecuación que trabajamos hace un momento para encontrar las cosas. Y mientras voy metiendo eso aquí, mientras voy reemplazando datos, les cuento algo chistoso sobre esta pregunta de aquí. Esta pregunta es una repetida porque ya se había tomado en un examen anterior, en 2022, si no me equivoco. Y lo curioso de 2022 es que previo al examen hice una clase, horas previo al examen, en un auditorio. Y para mi mala suerte, no fue la misma pregunta, pero fue una pregunta bastante parecida, con una chica y un bote, creo, una chica y un trineo, algo así. Total, se consideró anular esa pregunta del examen porque yo recién la había explicado. Entonces eso, puede que les toque algo similar. Pero bueno, siguiendo de ahí, no tenemos la masa del perro ni de la canoa, pero sabemos que la masa de la canoa es 20 veces la masa del perro, así que podemos reemplazar eso por ahí. Y por acá también, 20 veces masa perro. Con eso vamos a eliminar la masa del perro, pero podemos hacer más cosas. Podemos reemplazar estos valores que hemos puesto. Diríamos que el x final del perro es menos x y el x final de la canoa sería lo que pusimos ahí. Vamos a ponerlo como menos 4 y menos x para ya repartir eso una vez. Tenemos entonces esta bonita ecuación donde después de simplificar las masas de los perros, o del perro mejor dicho, vemos que a pesar de que esté toda desordenada y asquerosa, es una ecuación en la que tenemos una sola incógnita, que es cuánto vale esta x, que es justamente la pregunta que nos estaban haciendo en un inicio. ¿Qué tan cerca termina el perro del pato? No, es justamente la distancia que escribimos hace un momento. Entonces sería justamente la variable que vamos a encontrar. Así que vamos reemplazando cosas, pero vamos evaluando. Aquí nos quedaría menos 8, aquí tendríamos menos 80, del otro lado tenemos menos x, aquí repartiendo tenemos menos 80 nuevamente y tendríamos menos 20x, de forma que cancelamos este con este, podemos quitar un negativo a todo, tendríamos 8 es igual a 21x y entonces x va a ser igual a 8 sobre 21 que debería ser menor a 2,5 metros, me parece. No, mucho menor. Eh, Esto va a ser igual a 0,38 metros. Entonces, notamos una vez más qué es lo que pasó aquí. Yo sé que el ejercicio es confuso, es molestoso. Lo que dijimos desde un inicio es que como no hay fuerzas externas, entonces la aceleración del centro de masa tiene que ser cero, así que la velocidad se va a mantener. En este caso, muy explícitamente nos dicen que la velocidad al inicio es cero porque el perro y el bote están en reposo. Entonces, nuestra velocidad siempre fue cero, del centro de masa menos. Y si es que el centro de masa nunca se movió porque nunca tuvo velocidad, implica entonces que la posición del centro de masa va a ser la misma. Y aquí fue donde aplicamos la misma ecuación de cantidad de movimiento, pero integrada donde tenemos la posición del centro de masa. Si no han visto eso en clases todavía, se los explico más con desglose acá. Y primero déjenme leer la pregunta. Ya, ¿por qué si no hay fuerzas externas el bote se movió a la izquierda? Porque el perro internamente está moviendo sus patitas hacia atrás y producto de que el perro está moviendo sus patitas hacia atrás, el bote se mueve hacia atrás también. Pero noten que el sistema en general no se mueve. De hecho, podremos hacer la comparación aquí. Tenemos el perro bote con su centro de masa acá
y luego el centro de masa del bote acá. ¿Qué es lo que está haciendo el perro? El perro actúa como que una balanza. Vemos que el perro está del lado izquierdo, entonces jala ligeramente el centro de masa hacia la izquierda de todo el sistema. Pero en la parte de abajo, como el perro ahora está en la parte derecha, él jala el centro de masa para la derecha y veríamos que el centro de masa del sistema nunca se movió, siempre estuvo en el mismo lugar. Ya, eso lo voy a explicar ahorita con más detalle, así que vamos a plantearlo. Como ya hemos venido trabajando, tenemos que la masa total por la velocidad del centro de masa hacen referencia a la cantidad de movimiento de todo el sistema, que sería igual a masa uno por velocidad uno más masa 2 velocidad 2 más todas las masas y velocidades que hay, no siempre uno a uno. Y así como nosotros podemos hacer esto con velocidades, podemos integrar toda esta expresión respecto al tiempo y lo que tendríamos ya no es velocidad, sino posición. Entonces tenemos que la masa total por la posición del centro de masa es igual a masa uno por posición uno más masa 2 posición 2 y todas las cosas que hay en el sistema. Y una vez más, entre sí están relacionadas. El centro de masa o la posición del centro de masa depende del vector de velocidad del centro de masa, que a su vez depende de la aceleración del centro de masa. En este caso, no lo estamos analizando como tal, no nos importa, pero esto ustedes ya lo han utilizado cuando trabajan un problema de dinámica con varios cuerpos, con dos cuerpos que están en una, no sé, en una rampa y están el uno encima del otro. Ahí es donde ustedes están aplicando esto de forma implícita, pero simplemente no lo conocían. Pero, ajá, enfocándonos en esta ecuación, quiero hacer el despeje, ¿no? Para ubicar el centro de masa. El centro de masa despejado sería simplemente masa uno radio uno más masa 2 radio 2 más todas las cosas que hayan sobre la masa total. Aquí vamos a hacer una sobresimplificación y vamos a asumir que tenemos solamente dos cuerpos. Y para representar esta fracción de una forma más gráfica, vamos a hacer esto. Tenemos a una persona, amante del capitalismo, yo por ejemplo, la cual se encuentra en un pequeño dilema. De un lado tenemos, déjame ver dónde están mis herramientas. No sé, perdí mis monedas hace rato. Tengo otra moneda. De un lado me ofrecen, hay $1 aquí. Y del otro lado me dicen, mira, tengo 20. Y me preguntan, ¿hacia qué lado te mueves? Claro que la respuesta es obvia. No todos nos vamos a preferir movernos hacia el de 20 y quizá después recogemos el billete de uno también o la moneda de $1. La idea aquí es que nosotros sentimos atracción por ambas cosas, pero una nos llama más que la otra. Entonces, lo que nosotros estaríamos haciendo es movernos hacia donde nos están jalando con más intensidad, que es hacia donde hay más masa. Y eso es lo que hace justamente la posición del centro de masa. El centro de masa intenta ubicarse de forma equitativa entre todos los que lo están llamando, pero de entre todos los que lo están llamando, entre todas las masas que rodean al centro de masa, el centro de masa tiende a pegarse más hacia donde tenemos una masa más grande. Y numéricamente es sencillo de entender por qué. Supongamos que la masa uno es una masa enorme en comparación a la masa 2. Como la masa uno es mucho más grande que la masa 2, veríamos que esta suma se aproxima a masa uno R1 sobre masa total, porque la masa 2 no hace ni cosquillas. Entonces, esto de aquí se va a terminar aproximando a la posición del centro de masa, la posición de la primera partícula, porque es la que está llamando con más intensidad. Y lo mismo si tenemos 3 4 cuerpos. Seguiríamos la sumatoria, pero lo que tienen que esperar es que el lado que tenga mayor masa es a donde se va a ubicar el centro de masa. Y ahora sí los leo. A ver, sí, como dijimos, la canoa se mueve por acción-reacción. El perrito siente la fuerza en una dirección, la canoa en la otra. Y la integral con la que llegamos a masa por posición. De hecho, es eso aquí. No simplemente seguimos las mismas ideas de cinemática. Si yo integro esta cosa, vería que la masa de mi sistema va a ser constante, entonces la masa va a salir. Y si la masa sale, tendría simplemente masa por integral de velocidad respecto al tiempo o velocidad del centro de masa. Y la integral de una velocidad es la posición, no como ustedes ya han venido trabajando. Entonces eso, ahí se relacionan las dos. Ya, si no hay preguntas de esto, podemos seguir avanzando. Y ahora sí, uno de los ejercicios que me habían pedido. Vamos a ver.
En esta figura tenemos dos objetos, no tenemos un primer disco y otro disco de hockey que están en una mesa sin fricción. Nos dicen que el segundo disco está en reposo y nos pide determinar la rapidez luego del choque, así como las direcciones de movimiento de ambos discos. Ignorando la cabeza de alguno de ustedes que está aquí metido, vemos que el disco A se mueve para arriba a la derecha y aquí apenas podemos ver que el disco B se estaría moviendo hacia abajo a la derecha. Entonces, con esta resumida información, vamos a intentar responder a este problema y vamos a sacar toda la información que podemos. Primero, como discutimos ayer, en todo choque se conserva la cantidad de movimiento. Entonces diríamos que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Y en este caso, esto se va a desglosar en dos partes. Porque como vemos, al inicio tenemos movimiento puramente horizontal y después tenemos movimiento vertical también. Entonces, esto aquí lo separamos en cantidad de movimiento inicial en X, que va a ser igual a la final en X. Y así como tenemos una parte en X, tendríamos también para Y. Y estas cosas son cosas que pues nos van a tocar revisar dentro de un momento. Pero esto no es lo único con lo que lidiamos. Noten también que nos están diciendo que es un choque elástico. Así que, como trabajamos el día de ayer, el hecho de que tengamos un choque elástico implica que la energía mecánica previo al impacto va a ser la misma energía mecánica después del impacto. Donde, una vez más, apegándonos a la rúbrica que ustedes van a tener que seguir la siguiente semana, diríamos que mi energía mecánica se divide en energías cinéticas de dos objetos. Así que tendríamos energía cinética de A más energía cinética de B. Vamos a poner inicial de A e inicial de B. Y esto va a ser igual a la cinética final de A más la cinética final de B. Donde en este momento podemos empezar a reemplazar cosas. Vamos a empezar con energía porque lo tengo más cerca y porque nos permite hacer lo siguiente. Veríamos que al inicio, como el segundo bloque, pero el segundo disco no se está moviendo, pues tiene una energía de cero. Más importante, no solo eso, sino que conocemos la velocidad del bloque, pero del disco A, tanto al inicio como al final. Así que como conocemos estas dos velocidades, la velocidad B, que es una incógnita, puede ser resuelta porque es lo único que no conocemos de esta ecuación. Así que vamos evaluándolo. Tendríamos entonces un medio de la masa de A, que sería 0,5 kilogramos, por la velocidad de A de 4 metros por segundo al cuadrado. Al final tenemos el mismo disco, entonces la misma masa, por esa velocidad de 2 metros por segundo al cuadrado. Y finalmente tenemos al B, del cual no conocemos mayor información, además de su masa de 0,3 kilogramos. Entonces, de aquí lo que estaríamos encontrando, como estábamos mencionando hace un momento, es que tenemos una sola incógnita que puede ser resuelta. Y para hacerlo vamos a simplificar cosas. Vamos a quitarnos este un medio de todos los términos. Resolvemos esto, tendríamos 16 por un medio que nos va a dar 8. De este lado tendríamos 4 por un medio que nos va a dar 4. Aquí pues 0,3 y b cuadrado, pero más. De esta forma podemos sacar que la velocidad va a ser la raíz de 4 sobre 0,3. Y tendríamos un total de 3,65 metros por segundo. Y ahora, teniendo esto ahí planteado, ya conociendo la velocidad final de B, podemos meternos con la parte de la cantidad de movimiento. Veo que hay mensajes, déjenme ver. No es sobre 2. ¿En qué parte? Ah, sí, perdón, esto sería 4 y por el 0,5 daría 2. Mala mía. Sí, gracias por estar atentos. Pasamos por acá, sería 6. Ya sería 4,47. Ya. Ahora, como ya conocemos la velocidad final de B, podemos meternos con el análisis vectorial. Nosotros dijimos que íbamos a plantear estas ecuaciones, así que vamos a hacerlo, pero también vamos a plantear unos gráficos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos de esta parte de aquí? Conocemos que al inicio solamente se mueve A, entonces la parte inicial sería solamente la masa de A por la velocidad que tiene esta cosa, que era de 4 metros por segundo, sí, 4 metros por segundo. En la dirección positiva. Vamos a poner positivo a la derecha de forma implícita, así que listo. La parte inicial está calculada. Eso nos lleva a la parte final.
Vemos en el gráfico de arriba que la masa A está moviéndose con una inclinación desconocida, vamos a ponerla con una inclinación teta, y la masa B también se está moviendo con una cierta inclinación desconocida, la cual vamos a ponerle un ángulo beta. Lo importante de aquí es que tenemos justamente partes horizontales para cada uno de ellos. Por lo tanto, podemos decir que la cantidad de movimiento final no es nada más que la suma de ambas partes horizontales. Así que tendríamos la masa de A por la velocidad horizontal de A, que sería de 2 por el coseno de teta, y esto más la masa de 0,3 por esta velocidad toda fea que encontramos de 4,47 por el seno de teta, pero coseno de beta. Me está afectando las pocas horas de sueño. Déjeme ver, había un mensaje. Lo borraron. Bueno, está bien. Listo. Tendríamos eso para la cantidad de movimiento horizontal. La teoría nos dice que estas dos cosas son iguales, como lo planteamos aquí. Y si bien son iguales, veríamos que en este momento no tenemos mayor forma de resolver esto de aquí, porque simplemente no tenemos relaciones explícitas entre una cosa y otra. Así que podemos sumarlas, pero podemos igualarlas y podemos generar números más sencillos con los cuales lidiar. Pero más allá de eso, no vamos a avanzar en este momento. Aplicando la igualdad tendríamos que esto de aquí pues va a ser igual a 2. Entonces tenemos 2 es igual a coseno de teta más, déjenme ver qué saldría ahí al final. Ya tendríamos que esto va a ser 1,34 coseno de beta. Y listo con la parte horizontal. Y eso nos lleva a la parte vertical. ¿Qué es lo que nosotros conocemos de la parte vertical al inicio? Vemos que este disco, como se está moviendo solamente horizontal, esto nos está diciendo que verticalmente no tenemos nada. Por lo tanto, la cantidad de movimiento inicial vertical sería cero. Por lo tanto, al final también tiene que ser cero. Pero este cero nacería de la aniquilación entre la cantidad de movimiento vertical del primero y la cantidad de movimiento vertical del segundo. En este caso, una vez más, tenemos valores, tenemos masas y tenemos ángulos. Así que lo escribiríamos en torno a eso y diciendo que positivo va a ser para arriba. De forma que tendríamos la parte del primer, bueno, aquí, la parte del primer disco, no su masa y su velocidad, pero con su respectiva función trigonométrica que sería el seno. Tenemos entonces 0,5 por 2i por el seno del ángulo, seno de beta, y menos la parte vertical del otro, que sería 0,3 por 4,47 y por el coseno de, perdón, por el seno de beta también. De aquí, como tenemos que esta relación sencilla está igual a cero, podemos mandar un término de un lado y otro término del otro lado y ver qué nos sale. De esta forma tendríamos que el seno de teta es igual a, vamos a hacer esa multiplicación, es la misma acá, 1,34 por el seno de beta. Y en este momento nos metemos con un ligero problema. Y es que tenemos dos ecuaciones, pero son dos ecuaciones distintas. En una tenemos senos, en la otra tenemos cosenos. Entonces, aquí podemos aplicar algunos trucos. El primer truco que se me ocurre sería, a ver, déjame pensar la estupidez que voy a decir antes de hacerla. Se me ocurre que podríamos elevar ambas expresiones al cuadrado para forzar sumas de senos y cosenos y a través de la magia de la trigonometría poder encontrar cuánto vale alguno de estos dos ángulos. O podríamos intentar meternos con una resolución un poco más compleja. Vamos a meternos con la resolución de los cuadrados porque la otra más compleja no la quiero probar, la otra sé que ya funciona. Así que vamos a ver qué es lo que les estoy diciendo. Vamos a plantear que vamos a tener ambos términos al cuadrado, pero si bien nosotros podríamos hacer este al cuadrado y este otro al cuadrado, creo que lo más conveniente para nosotros va a ser, primero, pasar este coseno al otro lado y ahí elevar al cuadrado. Y ya les explico por qué. Si es que nosotros tenemos al coseno de este lado, cuando hagamos la elevación al cuadrado, vamos a tener un término central que va a ser la multiplicación entre estos dos. Y va a ser un dolor de cabeza a despejar. Entonces, si pasamos el coseno al otro lado, lo que vamos a tener en medio de los dos términos va a ser un coseno inocente.
que obviamente es mucho más sencillo que lidiar que en la multiplicación entre estas dos cosas feas. Entonces, eso, simplemente por eso estaremos pasando el coseno al otro lado. Tendríamos entonces la primera parte ahí, y de hecho dijimos que todo se va a elevar al cuadrado, entonces cuadrado este y cuadrado este. Y en la parte de abajo tendríamos 2 menos coseno de teta al cuadrado, y esto va a ser igual a 1,34 al cuadrado y coseno de beta al cuadrado. Aquí lo único que nos tocaría desarrollar sería la parte izquierda de la ecuación de abajo. Y vamos a ver por qué. Notarán que del lado derecho no me interesa expandirlo mucho porque, pero en la parte de arriba no me interesa expandirla mucho porque simplemente sería resolver ese número. Y adicionalmente porque, como mencionaba, mi idea es juntar todos estos términos. Entonces tendría esto de aquí y más coseno al cuadrado. De forma que cuando sume la primera ecuación con la segunda ecuación, vamos a tener esto. En el lado izquierdo voy a tener 4 menos 4 coseno de teta más el coseno cuadrado y más el seno cuadrado de teta, donde por propiedades trigonométricas sabemos que esto es igual a 1. Y del lado derecho tenemos algo similar. Cuando junte 1,34 cuadrado con el seno y el coseno del mismo ángulo, tengo que también esto va a ser igual a 1. Entonces, esta ecuación, todas que no sé cómo estaba, se reduce a esto. Tendría 4 más 1 que nos va a dar igual a 5. 5 menos 4 coseno, que va a ser igual a 1. Entonces, de aquí podemos terminar de despejar. Pasaríamos el 5 al otro lado a restar. Tendríamos menos 4 coseno de teta es igual a menos 4. Ah, no, pero ya veo mi error. Ya sé, no puede ser así. No estoy elevando esto al cuadrado. 1,34 cuadrado. Ahora sí, tenemos 1,79. Vamos a ponerlo como 1,8 para simplificarnos la vida. Ya tenemos 1,8. Pasamos el 5 al otro lado a restar. Tendríamos un total de menos 3,2. Y ahora sí procedemos con el despeje. Tendríamos que el coseno de beta va a ser igual a 3,2 sobre 4. Por lo tanto, el ángulo va a ser igual al coseno inverso de esa fracción. 3,2 sobre 4, que nos estaría dando 36,86 grados. Entonces, como ya acabamos de encontrar teta, volvemos a nuestro gráfico y diríamos que pues ese ángulo es el que está aquí metido. Tenemos una velocidad de 2 metros por segundo y un ángulo de 36,86 grados, lo cual tiene una componente vertical que ya la estaremos calculando, pero lo que nos importa, como hicimos hace rato, es que el ángulo del segundo disco, el ángulo beta, depende del ángulo teta. Entonces aquí podemos simplemente hacer la evaluación y despejar y murió el problema. Realmente eso es simplemente matemática, así que me da pereza hacerlo, pero vemos que tenemos una solución. Ahora, si es que tienen dudas de qué es lo otro que quería aplicar, quería decir que el seno es igual a opuesto sobre hipotenusa, no poner un 1 aquí debajo. Y eso nos llevaría a un triángulo. En sí eso es algo de cálculo que muy seguramente se los va a enseñar Andy y lo tendrán de grabado. Pero bueno, son cosas que les servirán para el segundo parcial de cálculo con integrales. En tal caso, de forma rápida, solamente para que no se queden con la pica, si a alguno de ustedes les interesa, diríamos que esto de aquí es una división para uno. Como es un seno, tenemos opuestos sobre hipotenusa, de forma que yo puedo hacer un triángulo. Puedo decir que aquí está mi ángulo teta y mi opuesto sería lo que está aquí arriba, 1,34 seno de beta. Mi hipotenusa sería este 1 y el lado de acá pues sería la resta pitagórica entre los dos. 1 menos 1,34 cuadrado seno cuadrado de beta. De aquí, como ya conozco todos los lados de mi triángulo, diría que el coseno va a ser igual a este lado, no nuestro adyacente, sobre la hipotenusa que sería 1. Y de aquí mi intención era reemplazar esta expresión del coseno aquí arriba. Pero como estamos viendo, sería muy feo por esa raíz y muy seguramente nos tocaría abrirla como una cuadrática más. Así que sería redundante y terminaríamos con lo mismo.
Pero eso, si no hay preguntas con este ejercicio, vamos a meternos con este último y eso sería todo por hoy. En este ejercicio encontramos, hay una bala de 6 gramos que se dispara horizontalmente contra dos bloques que reposan sobre una mesa sin fricción, como nos muestran en la figura. La bala atraviesa el primer bloque, que tiene una masa de 2 kilogramos, y queda incrustada en el segundo bloque, que tiene una masa de 3 kilogramos. Como resultado, nos están dando las velocidades que tienen ambos bloques tras cada uno de los impactos. Y nos plantean, si despreciamos la masa perdida del primer bloque durante el paso de la bala, no el hueco que quedaría, nos piden calcular la energía cinética del sistema, considerando el estado final en el que la bala permanece empotrada en el segundo bloque. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer aquí? Primero, plantear la historia, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? Tenemos una bala que pasa por un primer cuerpo. Después de este primer cuerpo pasa a un segundo cuerpo. Al pasar por el primer cuerpo le está imprimiendo una velocidad. Y si le está imprimiendo una velocidad es porque tenemos una conservación en la cantidad de movimiento. Así que aquí aplicaríamos delta P del sistema es igual a cero. ¿Qué más hacemos después? Vemos que esto de aquí lo que estaría haciendo la bala es que la velocidad de la bala, vamos a poner v sub v, se reduce, mientras que la velocidad del bloque, vamos a poner v sub v pero v grande, aumenta. No, antes el bloque estaba en cero, ahora se mueve. La energía que tiene el bloque tuvo que salir de algún lado y ese algún lado pues es la bala. Después de eso nos plantean que sucede lo mismo en el segundo bloque. No, la bala viene, se incrusta, por lo tanto la velocidad de la bala se redujo todo lo posible hasta cero, mientras que el bloque ahora se mueve. Y una vez más es un impacto. Y siendo un impacto, de hecho un impacto completamente inelástico porque se quedan juntos, también nos tocaría aplicar solamente conservación de cantidad de movimiento. Noten que en ningún momento estoy diciendo que nos tocaría aplicar energía porque no se puede. La energía no se conserva justamente por los impactos inelásticos que estamos teniendo. Así que, conociendo eso, nos toca encontrar la pérdida de energía cinética del sistema y para encontrar la pérdida nos toca encontrar cuánto teníamos al inicio y cuánto tenemos ahora al final. La parte más sencilla sería responder la parte final, así que vamos trabajando con eso. Diríamos que la energía mecánica final es igual a la energía cinética que tiene el bloque. Vamos a decir que este es el bloque A, este es el bloque B y la bala. Entonces tenemos energía cinética del bloque A, energía cinética del bloque B, más energía cinética de la bala. Donde vamos a sacar el factor común un medio de cada una de estas expresiones para no escribirlo cada rato. Y nos quedaríamos con la masa del primer bloque, no del más grande, la masa A, por la velocidad que tiene esta al cuadrado. Y lo mismo haríamos con los demás, donde veríamos que hay una ligera incógnita en la parte final en lo que respecta a la velocidad de la bala. Pero recordando que la bala está incrustada dentro del bloque 2, entonces estas dos velocidades son iguales, por lo que podemos escribirlo como un solo término. De forma que tendríamos la masa del bloque más la masa de la bala y todo por la velocidad del bloque b al cuadrado. Antes de seguir, tenemos que revisar bien los datos, porque aquí un último comentario de este ejercicio. Este ejercicio aquí se tomó el semestre pasado, el último en el que yo estuve todavía dentro de la institución, y yo vi como uno de los principales problemas que tenían ustedes los estudiantes es esto de acá. Reemplazaron la masa de la bala simplemente como el número 6 acá. Y quienes ya se dieron cuenta notarán que es un error, porque está en gramos. Sus masas tienen que estar en kilogramos. Así que lo primero que tienen que hacer numéricamente sería poner esa masa de la bala como 0,006 kilogramos. Y ahí sí podemos hacer cualquier reemplazo numérico dentro de la calculadora. Dicho eso, ya en este momento es justamente eso, simplemente reemplazo, así que a ver qué nos sale. Tendríamos un medio por la masa del primero, que sería de 2 por la velocidad de 0,88 al cuadrado, más lo otro que sería la masa de 3 más 0,006, y esto por la velocidad de 2,8 al cuadrado. Ya leo el mensaje de un momento. Ya nos estaría saliendo que la energía mecánica final va a ser de 12,56 joules.
Y ya con energía mecánica final, solo, entre muchas comillas, nos toca encontrar la energía cinética inicial. A ver, ¿por qué no es solo la energía cinética de B si es la suma de la energía del bloque y de la bala? ¿En qué parte? ¿Aquí? ¿Tú me estás diciendo despreciar esto? Ya, asumiendo que eso va a tu pregunta, vemos. Nuestro sistema inicialmente tiene una energía, ¿no? Si nos enfocamos en la parte inicial, solamente se mueve la bala. Entonces, vamos a plantear eso una vez. Nuestra energía mecánica inicial es simplemente la energía cinética que tiene nuestra bala. Nos están pidiendo calcular la pérdida de energía cinética del sistema. Nuestro sistema está comprendido por tres cuerpos: cuerpo uno, cuerpo 2 y cuerpo 3. Entonces, como te piden conocer la energía perdida del sistema, no solamente la energía perdida de la bala, te toca considerar los tres cuerpos siempre. Por eso estamos haciendo eso aquí. Calculando la energía que tiene nuestro sistema, que sería la energía que tienen los tres, al final, y también comparándolo con el inicio. Aunque en el inicio la cinética del primer bloque y la cinética del segundo bloque, pues ambas serían cero porque no hay movimiento. Ya, espero que te haya quedado claro con eso. Y nada, con eso ahorita sí nos tocaría revisar cómo lidiamos con esto. Porque aquí claramente nuestro problema es que nosotros no conocemos la velocidad inicial de la bala. Y como no la conocemos, pues no podemos evaluar la energía mecánica inicial y por ende tampoco las pérdidas. Así que ahí es donde viene la historia que estábamos contando, que se basaba en decir que nosotros tenemos conservación de cantidad de movimiento en cada uno de estos impactos. Y aquí podemos hacerlo cronológicamente, no en lo que impacta el primer bloque y luego el segundo bloque. El problema de eso es la cantidad de información que nosotros no conocemos. Para que quede claro, vamos a hacerlo así, no desde la perspectiva de un estudiante que recién está empezando. Diríamos, mi incógnita es esta, ¿no? Claramente, no conozco la velocidad de la bala aquí. Entonces vamos a ponerle la velocidad de la bala 1, porque sería en este primer impacto que vamos a tener. Por lo tanto, diríamos que mi cantidad de movimiento antes de ese impacto va a ser igual a la cantidad de movimiento después de ese primer impacto. Antes del impacto, una vez más, solamente se está moviendo mi bala, así que vamos a poner la velocidad de la bala 1. Y al final, cuando la bala sale de este bloque, encontramos que se mueve el bloque A. No, tenemos dos valores aquí y nuestra bala está en movimiento. Sabemos que la velocidad de la bala se redujo, pero no sabemos cuánto vale ahora. Simplemente sabemos que la bala salió y tiene una velocidad 2. Y ese es el problema con empezar el ejercicio aquí. Y es que no conocemos ni esta velocidad, por lo que no podemos reemplazar absolutamente nada. Así que, como no nos sirve esto, no lo vamos a borrar porque sería lo que nos sirve después. Lo que nos toca hacer es enfocarnos en el segundo bloque. Así que básicamente planteamos la misma idea. La cantidad de movimiento antes de impactar al bloque va a ser la misma cantidad de después de impactar al bloque, porque una vez más trabajamos con conservación. Y aquí analizamos qué se mueve antes y qué se mueve después. Pero aquí quisiera hacer una pausa y quisiera recordarles el concepto de algo efectivo o útil. Yo sé que el primer bloque, el bloque A, se está moviendo. No, al momento en el que la bala llega al segundo bloque, ya pasó por el primero y ya se está moviendo. Y después de que termine de incrustarse en el segundo bloque, el primer bloque se sigue moviendo. Entonces, encontraríamos que aquí está la cantidad de movimiento del bloque A y acá también. Por lo tanto, no me sirve analizar este bloque porque no me está dando información nueva, es algo que yo ya conozco. Así que ustedes tranquilamente pueden o ponerlo y tacharlo, porque reitero, son iguales, o directamente pueden ignorarlo. Son bastante libres de hacer lo que quieran porque estamos analizando solo este impacto. Por formalidad, yo lo voy a dejar ahí, pero reitero, son libres de no ponerlo porque no les da nada nuevo. Dicho eso, tendríamos la bala que está a punto de impactar acá y lo hace con la misma velocidad con la que abandonó el primer bloque. Esto se está basando obviamente en el hecho de que asumimos que estamos en un escenario ideal sin pérdidas energéticas por fricción del aire ni nada de eso. Así que podemos decir que las velocidades son iguales. Así que, planteando eso aquí, veríamos que nos falta simplemente un cuerpo, que sería el segundo. Pero como el segundo estaba quieto, tieso en un inicio, pues decimos que tiene una cantidad de movimiento de cero, así que no nos interesa. Y después empezamos a contar las cosas.
Tenemos la masa B que ahora ya se está moviendo y una vez más la bala todavía existe, la bala sigue viviendo, pero ahora vive como parásito dentro de B. Así que tiene la misma velocidad que tiene el bloque B. Así que igual que como trabajamos dentro de energía, podemos juntar estas dos cosas debajo de una sola variable y con esto podemos empezar a reemplazar datos. Diríamos que aquí está la masa de B más la bala por la velocidad de B, que sí la conocemos. Y del lado izquierdo pues teníamos esta relación, la masa de nuestra bala por la velocidad de B2. Ahora, vamos a enfocarnos solamente en el reemplazo numérico de este lado y ya les explico por qué. Veríamos que la masa grande, la 3, pero la del lado derecho tiene una masa de 3 kilogramos. La bala, como dijimos hace rato, es de 0,006. Y por último, la velocidad del último que sería de 2,8. Entonces, esta multiplicación de aquí me da 8,42. Vamos a ponerlo. 8,42 kilogramos metros por segundo. Y ahora, ¿por qué estoy calculando esto en lugar de la velocidad? Se está preguntando alguno de ustedes. Y es que quiero que noten qué es lo que tengo aquí y qué es lo que tengo acá. Claramente es la misma cosa, ¿no? Entonces, en lugar de yo meterme aquí y despejar la velocidad para luego venir a multiplicar aquí la velocidad por la masa, directamente digo, a ver, como estas dos cosas son las mismas, lo vamos a poner aquí con un rectángulo. Como este rectángulo es el mismo que está acá y este rectángulo vale 8,42, no voy a perder el tiempo y voy a reemplazar aquí directamente el 8,42. Y sería exactamente lo que vamos a hacer. Y bueno, por ahorita simplemente vamos a copiar toda la misma ecuación, pero reemplazando eso. Ya simplemente eficiencia numérica. Dicho eso, veríamos que una vez más estos datos ya los conocemos. Lo único que no conocíamos es la velocidad de la bala en un inicio, así que ahora sí, reemplazamos números. Tendríamos 0,006 por la velocidad de la bala en un inicio, que es lo que queremos encontrar. Tenemos la masa de este que era de 2 y su velocidad de 0,8. Y más el número que encontramos hace un momento. Por lo tanto, aquí sí me interesa conocer la bala, pero la velocidad de la bala. Así que procedemos a hacer la suma y la división para 0,006, ¿no? Como están esperando ustedes. Tendríamos 2 por 0,8 más 8,42, todo para 0,006. Y nos daría que la velocidad de la bala es de 1670 metros por segundo. Ahora, a pesar de que este número sea un número grande, pueden ponerse a investigar la velocidad de las balas y es normal, está bien que sea esta cosa grande. Además, para que esta masita pequeña de 6 gramos pueda mover con perra velocidad a estos dos bloques muchas veces más grande que ella, tiene que ser una velocidad bastante elevada. No, básicamente estamos compensando una cosa con otra. La misma idea que trabajamos desde un inicio. Yo tengo una masa efectiva y una velocidad que va a ser igual a la cantidad de movimiento de mi sistema. Si es que la masa de movimiento aumenta, la velocidad de las cosas que se mueven tiene que disminuir. Y así también al revés. Al revés, ¿qué pasaba? Al inicio tenemos una masa extremadamente pequeña, son 0,006 gramos. Así que la velocidad en la que debe viajar eso tiene que ser una velocidad extremadamente grande para poder cumplir con las necesidades de este sistema. Dicho eso, ya nos quedaría simplemente terminar el problema, no diciendo que la energía mecánica inicial era la energía de la bala, así que vamos a evaluar eso. Tendríamos directamente la calculadora, no quiero escribir, el 1 medio por la masa de 0,006 y la velocidad esta que acabamos de encontrar al cuadrado. Veríamos entonces que la energía mecánica inicial es de 8366,7 joules, mientras que nuestra energía mecánica final sería esta cosita de aquí, nuestros 12,56 joules. Por lo tanto, la pérdida sería claramente la resta entre los dos. Y listo. Con eso habríamos encontrado la solución a este problema. Diríamos que la energía perdida es de 8354,14 joules. Y simplemente para darle un poco más de desarrollo a este problema, podemos decir que
el trabajo neto efectuado sobre todo este sistema va a ser de menos 8.354,14 joules, o lo que sería equivalente en este caso, es decir, que el trabajo de las fuerzas no conservativas es exactamente esto. Y lo estaremos explicando con más detalle mañana, no el cómo trabajo energía, pero espero esté suficientemente claro para todos. ¿Preguntas con todo lo que hicimos aquí? No, no me preguntas. Entonces, no, eso sería todo por hoy, chicos. Nos estamos viendo mañana con